hermanos, los saludamos con gusto. Esperemos que hayan tenido un día bendecido, al igual que nosotros. Esperemos que estén bien. Les damos la bienvenida a nuestro culto de oración. Les pedimos que estén atentos a la palabra, al mensaje, que le pidamos a Dios que nuestro corazón esté abierto y dispuesto para el mensaje de nuestro Señor en la palabra de nuestro hermano Edgar, que podamos entenderlo y aplicarlo en nuestra vida, hermanos. A continuación vamos a tener una lectura bíblica en la voz de mi esposa. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Crónicas 16, del 8 al 11. Y dice así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Tengamos una oración, hermanos, para dar inicio a nuestro culto. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre, que has tenido para con nosotros hasta este día, Señor. Te rogamos, Padre, que seas tú en este tiempo con nosotros, que te agrade, Señor, de lo que hagamos. Y, Señor, te ponemos en tus manos la vida, los corazones de nuestros hermanos del grupo de alabanza, Padre. Señor, también te pedimos para que tú bendigas y guíes a nuestro hermano Edgar Miranda, Señor, y que dispongas también, Señor, de nuestros corazones, Padre, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, retenerla, entenderla y aplicarla, Padre bendito. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, la vida de cada uno de nosotros, nuestros hogares, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Comencemos, hermano. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de
justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor los bendiga grandemente. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a ir a su palabra y poder aprender lo que hoy Él quiere que podamos aprender? Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos ayudas, tú nos alientas día con día, Señor, nos llevas de la mano, nos recuerdas, Señor, todo aquello que necesitamos recordar, Padre, y que en muchas ocasiones también hemos dejado de lado intencionalmente, Padre, pero que tú quieres, Señor, que podamos corregir para que podamos estar cerca de ti, como tú lo quieres, Señor, y como nosotros lo necesitamos. Y te pedimos, Señor, que este espacio que ahora tenemos sirva para ello, Señor, y que nos permitas reconocer en nuestra vida, Señor, todo aquello que aún nos falta por crecer, Padre. Te lo ruego así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando en estas semanas acerca de la oración, algunas características de la oración, algunas características también o actitudes que deben haber en la persona que ora. Hemos estado hablando también acerca de ese entorno que la oración debe de permitir o se debe haber alrededor de la oración para que la oración entonces pueda hacerse de la manera correcta. Esa manera correcta, como vimos, no tiene que ver con una percepción nuestra necesariamente, porque al final de cuentas el Señor no se convence, el Señor no actúa, no responde de acuerdo a una fórmula específica, a una posición al orar específica, sino que esencialmente usted tiene que ver con un asunto del corazón, una actitud del corazón. Y a partir de ahí, entonces, la oración está en un camino correcto. Me gustaría hoy concentrarme en una de estas características, mejor dicho, una de estas razones por las cuales la oración es tan importante para nosotros. Si ustedes lo recuerdan, cuando comenzamos a ver esta oración que el Señor Jesús les muestra a sus discípulos para enseñarles a orar, cuando veíamos lo que había alrededor de esta oración, nos dábamos cuenta que esa oración nos mostraba que una parte sumamente importante que debemos recordar al orar es nuestra relación con aquella persona con la cual estamos orando o a la que le estamos orando. Lo importante de la oración, y decíamos esto entonces, que lo importante de la oración no es tanto la oración en sí, las peticiones que hagamos, las gratitudes que demos, que aunque todo eso es importante, eso no es tan importante como la persona a la cual oramos, es decir, a Dios mismo. ¿Por qué? Porque la oración sirve para mostrar ese vínculo que tenemos con Dios, y por eso decíamos
que lo más importante que el Señor Jesús nos mostraba al enseñarnos a orar era que habláramos con Dios como nuestro Padre, porque hay una relación estrecha, íntima entre Él y nosotros. Y esto que vamos a ver el día de hoy tiene que ver nuevamente con ayudarnos a entender la gran importancia de la oración en mantener y en recordar esa oración. Nosotros nos damos cuenta si ustedes pueden buscar por favor ahí en Marcos 3, versículo 13 y versículo 14. Marcos 3, versículo 13 y versículo 14. Marcos está escribiendo su evangelio para ayudarnos a entender a Jesucristo como el enviado de Dios y que es el siervo de Dios que él había prometido para beneficiarnos a nosotros a través de su sacrificio. Y comienza a mostrar muchas partes de su ministerio y de su vida. Y llega el momento en el cual se nos dice que había grandes multitudes que le seguían, había muchas personas que querían escucharle, y como Mateo menciona en algún momento, no solamente estaban con él sus propios discípulos, sino una gran cantidad de personas que querían escuchar lo que él decía. ¿Por qué? Porque la Biblia nos menciona que él enseñaba como quien tiene autoridad. En realidad había una gran diferencia entre su enseñanza y la de los escribas y los fariseos, los profesionales de la enseñanza al pueblo, ¿no? Entonces había una gran multitud, y Marcos nos muestra que precisamente había esa gran multitud alrededor de él. Y llega un momento, Marcos 3:13, en el que se nos menciona que Jesús subió a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Es decir, dentro de toda esa multitud que había, cuando subía a esa montaña, él llamó a varios de ellos, no a toda la multitud, sino a varios de ellos, y dentro de esos que llamó, entonces dice el versículo 14, designó a 12, es decir, ahí fue cuando escogió entonces de entre la multitud y de los que él llamó aparte, escogió dentro de ellos a 12, y miren lo que dice este pasaje, a quienes nombró apóstoles, sus enviados, iban a ser sus mensajeros, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Y entonces Marcos nos muestra ahí esa lista de estos 12 apóstoles, de estos 12 discípulos. Bueno, nosotros leemos esto, lo vemos o podemos verlo como una parte más de la historia bíblica, o también nos emocionamos cuando vemos que el Señor Jesús les envía a predicar y a ejercer autoridad y expulsar demonios, y muchos de nosotros quisiéramos esta clase de cosas y que se viera con poder como Dios nos ha enviado a predicar su palabra y también a realizar milagros y prodigios en nombre de Él. Y estoy seguro que Dios puede hacerlo y que seguramente Él también lo hará con muchos de los que estamos sobre la tierra, de los que hemos sido llamados por Él. Pero tenemos que notar algo muy interesante. Marcos es muy detallista en lo que escribe, y él en ese mismo versículo dice que los nombró apóstoles. ¿Para qué? Fíjese otra vez en ese pasaje. Los nombró apóstoles para que lo acompañaran. La versión 60 dice para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para ejercer autoridad para expulsar demonios. Se da cuenta, Marcos está diciendo, es muy importante ejercer autoridad, la autoridad del Señor Jesús que nos ha delegado para expulsar los demonios, para sanidad de las personas. Es muy importante, si Dios lo quiere así, es muy importante predicar en el nombre de Cristo su evangelio, es muy importante. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Según lo que Marcos nos muestra ahí, estar con Jesús. Aquellos a quienes Dios nos ha llamado, como lo hizo con esos discípulos, a quienes Dios nos ha llamado entre la multitud del mundo, tenemos como prioridad, y la razón principal por la cual el Señor nos ha llamado es para estar con Él. Nuevamente encontramos aquí la gran enseñanza de que el principal motivo para poder al cual hemos sido llamados por Cristo es para estar con Él, restablecer una relación con Dios, establecer una relación con Él. Bien, este pasaje no necesariamente nos está hablando entonces acerca de la oración, pero sí nos muestra un principio que debería estar presente en todas las áreas de nuestra vida y del servicio que le damos al Señor, en la iglesia y fuera de ella.
Y eso es que sea lo que sea que hagamos, la razón principal por la cual estamos haciendo eso, incluyendo la oración, es para estar con Dios, estar con Él. Y esto tiene sentido cuando observamos toda la historia bíblica. Recuerde, ¿por qué es tan necesario en la Biblia mostrar que Jesucristo es aquel que ha venido a quitar esa brecha entre el ser humano y Dios? Bueno, porque eso es lo que prometió Dios. Allá en el Génesis, usted recuerda, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, gozaba de una comunión completa con Dios. No había una barrera entre Dios y el hombre, no había nada que los separara entre ellos. Pero llega el momento en el cual el hombre decide pecar, decide desobedecer a Dios y hacer caso a la serpiente, y entonces se rompe completamente esa relación. Y como consecuencia, entonces el pecado llega a ser el pan diario, digamos, en la vida del ser humano, y las consecuencias no se dejan esperar. Y cada vez más encontramos en la Biblia que ese pecado se muestra de una u otra manera y separa cada vez más irremediablemente al ser humano de su creador. El ser humano en algún momento intentó cruzar o cerrar esa brecha, y es en donde comienzan a surgir las religiones y las creencias acerca de Dios, y encontramos en la Biblia en numerosos pueblos, incluso el propio pueblo de Israel, queriendo congraciarse con ese Dios que sabían que del cual sabían que estaban ya lejos ellos por sus propios pecados. Y por eso encontramos tantos sacrificios entre los pueblos alrededor de los judíos, encontramos tantos rituales, tantas tradiciones paganas, y al interior del pueblo de Israel encontramos también como ellos intentan tomar la ley que el Señor les había dado a su propia conveniencia para poder congraciarse con Dios. Ellos sabían que debían hacer algo, o mejor dicho, ellos sabían que se debía hacer algo, pero no sabían qué era exactamente, e intentaron hacer tantas cosas, incluyendo, por ejemplo, si usted recuerda ese momento en el cual en el desierto Moisés sube a la montaña para hablar con Dios, y cuando él regresa, el pueblo ya se había hecho un ídolo, un becerro de oro, y decían: estos son los dioses que te sacaron de Egipto, ¿no? Estaban queriendo hacer las cosas a su manera, y eso era simplemente una muestra de que el ser humano entiende que hay una brecha con Dios y que está tratando de cubrirla por sus propios medios. Bueno, eso es imposible. ¿Qué es lo que ocurre más adelante? Bueno, la Biblia nos muestra que el Señor desde el Génesis, cuando Él menciona lo que ocurriría con el ser humano por haber pecado, Él también muestra que Él enviaría, ya desde ahí se nos muestra esa promesa de parte del Señor, y en que se profetiza, se habla acerca de cómo habría alguien que pondría fin a esa enemistad para con Dios. Y se nos menciona básicamente esto cuando se dice de la serpiente, que ella va a ser maldita entre todos los animales. Dice Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, es decir, alguien que vendría en algún momento, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Es decir, sí herirás a esa persona, pero esta persona que llegará te destruirá por completo, te aplastará la cabeza. Desde ahí se nos muestra la intención de Dios de poder cubrir ese espacio que el pecado había creado, de poder tener nuevamente una comunión completa con el ser humano. Desde ahí encontramos entonces que Dios es quien provee todos esos medios una y otra vez para que el ser humano regrese a Él. Y cuando llega Jesucristo, vemos el cumplimiento perfecto de esas profecías, de esos deseos y anhelos de parte de Dios, porque es Dios quien, ahí en Marcos mismo, se nos muestra que a través de Jesucristo, cuando se levanta y Él comienza a predicar, es Dios mismo quien dice: arrepiéntanse, el reino de los cielos ya está aquí. Dios se acerca al hombre en la persona de Jesucristo, y entonces lo que Él pide es el reconocimiento de esos pecados y de esa brecha que se había creado
entre Dios y ellos. ¿Y qué encontramos entonces en cada uno de estos pasajes? Encontramos que una y otra vez se nos recuerda que lo más importante ahora es mantener y cultivar esa relación con Dios. Por eso Marcos, nuevamente llegando a este pasaje, Marcos dice que el Señor Jesús llama de entre toda esa multitud a estos 12, y a estos 12, después de nombrarles sus mensajeros, los llama para que lo acompañaran, para que estuvieran con él. No iba a haber cosa más importante que estar con Jesucristo. Y después de ello, entonces ellos podrían ir y predicar el evangelio y ejercer la autoridad que el Señor Jesucristo les daba. ¿De qué nos sirve recordar todo esto? Que entonces cuando hablemos, en este caso, cuando hablemos de la oración, tenemos que recordar otra vez eso. Es el Señor Jesús quien ya ha provisto los medios para que podamos estar cerca de Dios, al lado de Dios. Es Él el que lo ha hecho. Y a través de la oración podemos gozar de ese privilegio de realmente disfrutar de la oportunidad de estar con Él. Es cierto que a través de la oración podemos pedir a Dios y Dios se complace en eso. Es cierto que a través de la oración podemos reconocer nuestras fallas y podemos agradecerle por lo que Él ha hecho. Es cierto, sigámoslo haciendo. Pero que esencialmente todo esto que estamos pidiendo y rogando y agradeciendo y reconociendo delante de Él esté inmerso en un ambiente de comunión con Dios. Comunión con Dios, porque ahora Jesucristo es quien ha provisto para que ya no tengamos más enemistad con Dios, sino que ahora podamos disfrutar de una comunión completa, personal y permanente con Él. Que sí, que nuestros momentos de oración sirvan para eso. Vaya a la oración reconociendo y recordando que está delante de su Padre que le ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que entonces usted y Dios Padre puedan tener una relación completa y disfrute de esa relación completa. Entonces, la oración que tengamos, el momento específico que usemos para la oración, adquirirá una dimensión correcta y podemos crecer y beneficiarnos de ese espacio como el Señor lo desea. Bendito Señor Santo, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes entonces a reconocer este gran amor, Señor, para con nosotros, y como tú, Señor, nos has elegido para que podamos estar contigo. Que podamos darnos cuenta, Señor, que de nada sirve nuestra elocuencia al orar o nuestra frecuencia al orar si realmente no estamos cerca de ti. Ayúdanos primero a estar cerca de ti y entonces todo lo que hagamos, Padre, predicar tu palabra, ser usados por ti para mostrar tu gloria y tu poder, hacer todo lo que tú nos pidas, Señor, entonces todo eso tendrá su lugar adecuado. Pero ayúdanos, Señor, a que podamos reconocerlo y gozarnos en esa comunión contigo, Señor, al momento de orar. Y en cada área de nuestra vida, Señor, ayúdanos a que así sea. Te lo pedimos así, Señor Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ir a esos espacios de oración disfrutando de la comunión con Él. Damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Edgar. Y hermanos, antes de hacer una oración para finalizar nuestro culto, vamos a tener unos anuncios. El primero es para recordarles que nuestro hermano Edgar está dando unas pláticas acerca de lo que Dios dice de la familia. Esto es cada domingo en punto de las 10 de la mañana, que es en el horario de la clase dominical. Se les invita a todos los hermanos y si gustan estar como familia con todos sus hijos, ya que es un tema que interesa a toda la iglesia. Y se estará compartiendo unos 5 minutos antes la liga para entrar a través de Zoom. Les pedimos que estén atentos y que estén a tiempo. También para invitarles, este próximo viernes 25 de diciembre estaremos recordando el nacimiento de nuestro Salvador. Vamos a estar también a través de Zoom compartiendo un tiempo como hermanos, compartiendo la palabra, compartiendo agradecimientos a nuestro Dios y también peticiones de oración, hermanos. Y pues los esperamos. También se va a estar compartiendo
el link para que puedan accesar. Dios los bendiga. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este culto, Señor. Te damos gracias por el mensaje, Padre. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, por la vida de nuestro hermano Edgar, Señor. Te pedimos que sigas tú iluminándola, Señor, y que sigas tú guiando sus pasos, Padre, para que pueda también él ser un instrumento tuyo, Señor, para llevar tu mensaje a todos los que necesitamos, Padre. Te damos gracias por nuestra iglesia, Padre. Te pedimos que cuides de todos y cada uno de ellos, Señor, de todas y cada una de las familias, Señor, que integran esta iglesia. Te pedimos que seas tú con ellos, Señor, que seas tú proveyendo lo necesario, Padre, supliendo cualquier necesidad de cualquier tipo, Señor, que haya. Te pedimos que nos fortalezcas en nuestra fe, Señor, que nos sigas manteniendo firmes y unidos, Padre, como iglesia, y que podamos estar en todo momento participativos de las actividades de nuestra iglesia, Padre. Te pedimos que seas tú con nosotros, Señor, y que seamos cada día más como tú, Padre. Te pedimos que nos cuides, Señor, nos permita seguir por estos medios, Señor, que tú nos provees, Señor, seguirlos aprovechando al máximo, Padre, para tu honra y tu gloria, Padre. Te pedimos que sigas con nosotros, Señor. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el domingo.